mi prometida dijo, llamande las invitación a 200 invitado. No me haga quedar en ridículo, solo pagalo. Así que cancele el salón y la 2G explicar por qué no había boda. Me l'amo Andrew, tango 32 anoi, asa ano, pensaba que era el hombre más afortunado del mundo. Madison 29, encantadora, ambiciosa, de esa mujer que hacen girar cabeza solo con entrar en una habitación había dicho que si a mi propuesta. Durant un tiempo, todo parecía perfecto. Planeábamos nuestro futuro, hablábamos de ello, nos reíamos de nuestra torpe noche de cocina. Pero 3 meses antes de la boda, el tono cambió. Una noche, soltó la bomba. Llamande las invitación a 200 invitado. No me haga quedar en ridículo, solo pagalo. Lo dijo con tanta naturalidad como si me pidiera que comprara leche de camino a casa. En la mano tenía una carpeta brillante con los gastos de la boda. Me quedé mirando el total, $24,000. El hotel de Austin que yo ni siquiera había aprobado. Madison sonrió como si fuera una prueba que yo tenía que superar. Es solo dinero, Andrew. Mi familia no hace boda barata. Al día siguiente, su amiga Lindsay publicó en Instagram. Cuando tu bestie se casa con un tipo que n'a pu pagar su estilo de vida souriant avec bouche ouverte et sueur froide. Etiqueta, mi usuario. Yo era el chiste. Incluso mi compañero de trabajo empezaron a llamarme el novio low cost. No respondí. Todavía no. Pero cuando $4,800 por un fondo para TikTok, algo en mí se resquebrajó. La obsesión de Madison con la boda se había convertido en un trabajo de tiempo completo, para los dos, al parecer. Había abierto un vlog llamado Brit Goal, donde cada episodio era una versión cuidadosamente montada de nuestra vida. Yo era el extra silencioso en su video destacado. En un clip, ella se reía frente a la cámara, copa de champán en mano. Intentando planear una boda de lujo cuando tu prometido no obtient de dinero. Yo salía al fondo, sudando, cargando caja de decoración que ella había pedido la noche anterior. Los comentarios le garon como aplauso para una función en la que yo nunca acepté actuar. Qué tipo tan paciente. Ojalá no salga corriendo ante del grand alarme de joie. Cada comentario dolía más de elo que quería admitir. Madison elo adoraba, las view, la atención, los pequeños patrocinios que empezaban a llegar. ¿Ves? La gente nos adora, decía, como si ser adorado en internet fuera lo mismo que ser amado en la vida real. La cena de Onseyo se suponía que sería íntima. En lugar de eso, parecía una rueda de prensa. Do videógrafo daban vuelta alrededor de las mesas. La madre de Madison flotaba por el salón como una reina, con una copa de champán pegada a la mano. En un momento se inclinó hacia mí, el olor de su perfume caro mezclándose con su palabra. Será mejor que no arruine esto, Andrew. Madison se merece un cuento de hada, no una olla de Excel. Todo riron, menos yo. Sentí la cara arder mientras forzaba una sonrisa. Miré a Madison, esperando que me defendiera. En vez de eso, se rió, susurrando a su dama de honor el mucho que, siempre parecía tan serio. Ese fut el momento en el que entendí. No me estaba casando con Madison, estaba financiando su espectáculo. Cada risa, cada foto, cada video de pareja perfecta, estaba construido sobre mi cuenta bancaria. Más tarde esa noche, me quedé solo en el estacionamiento, mirando las luces del hotel Volvers mancha en el parabrisa. Las notificaciones en mi teléfono no paraban, gente etiquetándome en clip del vlog, compañero mandando meme, amigo preguntando si yo estaba cool con todo eso. A todo le dije que sí. No elo estaba. Una semana antes de la boda, abrí la app del banco para transferir los pagos pendientes. Se me ardió el estómago. Un cargo de $12,000 al salón, a mi nombre. Yo no había autorizado nada. Cuando enfrenté a Madison, casi ni levantó la vista del teléfono. Relájate, dijo, revoleando los ojos. Solo usé tu tarjeta para bloquear la fecha. Te elo de vuelven después de la luna de miel. Después de la luna de miel. Como si ya estuviera gastado, mi dinero, mi esfuerzo, mi paciencia. Me quedé ahí, esperando un mínimo gesto de culpa o comprensión. No hubo nada.
Solo el brillo de la pantalla reflejado en su anillo de compromiso, es para el que yo había ahorrado durant meses. Esa noche me senté en el escritorio y abrí la hoja de cálculo de la boda. Por primera vez, no 6 números. Si sonal de alarma, cada dólar era una advertencia que había ignorado. A la mañana siguiente fui al salón en persona. La gerente confirmó el que ya tenía, el cargo no era reembolsable. Su prometida pidió el paquet platino, dijo con tono amable, délisandome un papel. Una elección muy exclusiva. Madison había firmado mi nombre en el contrato. Una caligrafía perfecta. Una mentira perfecta. De camino a casa, volví a escuchar su palabra en el ensayo, todo devió el vent después de la luna de miel. Entonces me cayó de golpe, ella no estaba planeando un matrimonio. Estaba planeando un evento. Yo era el inversor, no la pareja. No le conté el que había descubierto. Todavía no. Algo dentro de mí quería ver hasta donde llegaría, cuán profundo podía ser este engano antes de derrumbarse. Porque una cosa había cambiado, yo ya no era el hombre calado en segundo plano. Estaba observando, esperando y planeando algo por mi cuenta. Viernes por la noche. Llegué a casa más temprano de lo habitual, con la esperanza de que, quizá, solo quizá, Madison y yo pudiéramos hablar como antes. En lugar de eso, abrí la puerta a una escena que parecía de película. La sala brillaba con una luz dorada suave, botella de rosé sobre la barra de mármol. Madison estaba en medio, con el vestido de novia puesto el mismo que yo envió yo ni siquiera sabía, rodeada de damas de honor riendo, grabando, posando. Mirant, llegó el novio. Gritó Lindsay, apuntando el celular. Cuidado añadió otra, no se veía a desmayar, capaz que la etiqueta del precio el timba. Las risas llenaron la habitación. Madison también se rió, como si todo fuera una broma inocente. Se me cerró la garganta. Me quedé allí, con el maltain en la mano, sintiéndome un desconocido en mi propia casa. Cuando por fin la música se apagó y todas se fueron desfilando a la noche, yo seguí en silencio, esperando que ella hablara primero. No lo hizo. Solo se sentó en el sofá y empezó a ver los clips en su teléfono, sonriendo a sí misma en el reflejo. Madison, dis-je al fin, intentando mantener la voz firme. ¿Te das cuenta de lo endeudado que estamos por esto? Puso los ojos en blanco, como si fuera una interrupción aburrida. No voy a disculparme por querer algo bonito, Andrew. Tu no entiendes. No todo en la vida es dinero. Todo en nuestra vida es lo es, respondí en voz baja. Porque soy yo el que lo paga. Su expresión se endureció. Entonces no debería haberme pedido matrimonio si no podía permitirme. Et esa frase, fut como un golpe. Sin grito, sin drama. Solo la verdad fría de cómo me veía. No como compañero, sino como patrocinador. Salí al balcón. La ciudad se extendía de bajo, llena de luz y sonido lejano, et esa clase de beleza que no necesita precio. El pecho me apretaba, pero ya no de tristeza. De claridad. Me di cuenta de que la boda no solo era cara, era una trampa. Una que me encadenaría a una mujer que valoraba más la apariencia que la complicidad. Dentro, Madison volvía a ver al teléfono, reproduciendo los videos de la noche. Si su silueta recortada en la puerta de cristal y sup, no podía seguir así. A la mañana siguiente fui a la oficina de la organizadora del evento. La misma mujer que había tramitado el paquet platino de Madison estaba detrás del escritorio, sorprendida de verme. Tengo una pregunta, dije. Si la persona que paga cancela el evento, recibe algún reembolso? Dudó un momento, tecleó algo en su computadora. La mitad contestó al fin. Pero solo si la cancelación viene directamente del titular del contrato, usted. E esa palabra, usted, me dio una calma que no había sentido en meses. No pregunté más. No llamé a Madison. Ni siquiera lo pensé mucho. Solo firmé. Mi nombre estaba en mi término. Cuando la pluma tocó el papel, sentí que algo dentro de mí se aflojaba. La presión, la humillación, el rencor silencioso, todo empezó a vaciarse. Salí de la oficina más ligero, casi ingrávido,
un acabara de perde la mitad del deposito. La mitad del dinero, pero quizá toda mi libertad. De camino a casa, el teléfono vibró sin parar, mensage de Madison, de su madre, de Lindsay, de todos los que pensaban que yo seguía en mi papel dentro de la producción. No contesté. El silencio se sentia más limpio que cualquier disculpa. Cuando finalmente entré en la cochera, el sol de la manana empezaba a subir suave y dorado, sin filtro ni edición. Por primera vez en meses, tenía gana de ver lo que venía después. Porque ya había decidido, no habría boda. 2 días después, mi teléfono empezó a vibrar antes del amanecer. Dosna de llamada perdida, cientos de notificación. Al principio pensé que algo había pasado, un accident, una emergencia. Pero entonces los 6, Madison estaba en vivo en Instagram. Su cara le naba la pantalla, iluminada a la perfección por un aro de luz, lágrima corriendo justo lo suficiente para ver cinematográfica. ¿Pueden creerlo? Lo rabat, con la voz temblando. Mi prometido canceló nuestra boda. 200 invitado. Toda esa reserva. ¿Qué clase de hombre le hace eso a alguien a quien da amar? Su seguidor inundaron los comentarios. Cor, amiga. Elle le tiene miedo al compromiso. Te libraste de un cobarde. Cada comentario era un cuchillo clavandos maçondo, no por que tuvieron razón, sino porque había vuelto a convertir mi dolor en su espectáculo. En una hora, su colapso se había hecho viral en nuestro círculo. Incluso mi compañero me mandaba links, preguntando, bro, ¿qué pasó? Alguno de verdad preocupado. Otro, solo entretenido. Ignoré a todo. Luego llegó el mensaje de su madre. HAS humillado a mi hija. Vamos a llamar a un abogado. Me quedé mirando ese texto un largo rato antes de apagar el teléfono. Era casi irónico, yo había sido humillado durante meses, ridiculizado en público, dronado, y ahora elo actuaban como si yo fuera el villano por fin de decirlo. Al mediodía recibí una llamada de la gerente del salón. Su voz era cuidadosa, casi apnada. Señor Lan, solo quería confirmar algo, la señorita Harper no ha estado llamando sin parar. Exige que revertamos la cancelación y sigamos con la boda. Respiré hondo. Puede intentarlo, dije en voz baja. Pero el contrato está a mi nombre. La decisión es definitiva. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces la gerente dijo, suave. Bien hecho, sonor, y colgó. Esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar, escuché el sonido conocido de un tacón en la entrada. El pecho se me apretó en incluso de oír los golpes. Madison estaba en mi puerta, esta vez sin cámara. El pelo despeinado, el rímel corrido, las manos temblando no de tristeza, sino de rabia. Revierte esto, exigió. No tenía derecho. La gente espera una boda, Andrew. La gente repetí. No tu. No yo. Parpadeó, la voz quebrantosa. ¿Te das cuenta de lo mal que se ve esto? Todo el mundo está hablando de nosotros. Mi familia está furiosa. Me has hecho quedar en ridículo. La miré, de verdad la miré, y solo pude ver a la mujer que un día se reía conmigo comiendo pizza barata en nuestro primer departamento, reemplazada por alguien obsesionada con las apariencias. Entonces explica el por qué no la abra, dije, y cerré la puerta con suavidad. Golpeó la madera una vez, dos, antes de que el silencio lo narra todo. Por la miría, la cis quedarse un momento más, con los hombros temblando, antes de girarse y marcharse hacia el coche. Me senté en el sofá, el mismo donde meses atrás la ayudé a elegir flor y sabor de pastel. Todo me pareció lejano ahora, como si eso recuerdo lo hubieran pasado a otra persona. Mi teléfono vibró de nuevo. Su directo había terminado, pero apareció una historia nueva. A veces tiene que perder algo falso para hacer espacio a algo real. Incluso en la derrota, seguía actuando. Pero por primera vez, no me importó. El ruido, los comentarios, el drama, nada de eso me tocaba ya. Ya había perdido demasiado intentando sostener su ilusión. Ahora solo quedaba el silencio. Y en ese silencio, por fin sentí algo que no había sentido en meses, paz.
En una semana, la historia se había esparcido como fuego. Las noticias locales se hicieron eco, el novio que canceló una boda de $24,000. Los titulares me pintaban como imprudente, poco romántico, incluso cruel. Madison aprovechó de inmediato, presentándose como la novia trágica a la que le habían robado el día perfecto. El no pudo soportar la vision de una mujer fuerte, le decía a cualquier entrevistador, sonriendo a cámara como si recitara un guion. Clip de su directo reaparecían, con comentario resaltado y su seguidor apoyando su supuesto corazón roto. Al principio, y hogar de silencio, dejando que la historia corrira. Pero luego empezaron a circular captura, recibo escondido, factura con su nombre en mi tarjeta, cargo del salón y de extras extravagantes que nunca mencionó. La narrativa publica empezó a cambiar. Los comentarios explotaron en redes. Así que lo hizo por fama? Planeó una boda estafa. ¿Quién le asesó a alguien que la ama? La gente empezó a etiquetarme, a disculparse, a felicitarme por haber visto el engano. Poco a poco, la marea se volvió. Renuncié a mi trabajo una semana después, dejando atrás la oficina que se había convertido en un recordatorio silencioso de humillación y estrés. Me mudé a San Diego, alquilé un pequeño departamento cerca de la costa y empecé de nuevo de la forma más tranquila posible. Las mañanas olían a café y mar. Las noches eran solo para pensar, sin interrupción, sin actuación. Algunos amigos llamaron, se aseguraron de que estuviera bien. ¿Hiciste lo correcto? Me decían. De verdad. Palabra sencilla, pero con más peso que cualquier disculpa que pudiera imaginar de Madison. Me recordaron que no todas las voces pertenecen al caos de Internet. Mientras tanto, Madison seguía publicando. Frase sobre, ombre tóxico, sanar, encontrar tu valor. Pintaba cada interacción como una lección para su seguidor. Pero cuanto más posteaba, menos gente escuchaba. Captura y prueba se filtraban en silencio, erosionando la historia que había construido durante meses. Su narrativa de víctima perdió fuerza a medida que la verdad, sutil pero clara, salía a la luz. Yo no me regodé. No comenté. Observé desde lejos, con una mezcla extraña de alivio e incredulidad por lo rápido que el universo podía equilibrar un escenario que ella había montado con tanto cuidado. Y poco a poco, el ruido se apagó. Las publicaciones de Madison se volvieron ruido de fondo, reemplazada por mi manana real, mi paseo real por la costa y amigo real que no esperaban nada de mí excepto honestidad. Por primera vez en más de un año, volví a sentir yo mismo. Sin guion, sin cámara, sin factura escondida, solo vida, simple y sin edición. Un mes después, la fecha que se suponía de bien ser el día de nuestra boda me desperté con la luz del sol entrando entre las persianas. El rolía a sal y café y, por primera vez en año, no había nada esperandom excepto paz. Ni planificador, ni hoja de cálculo, ni carino de fachada. Solo silencio. Hermoso, ordinario silencio. Preparé el café despacio, quasi como un ritual. En algún lugar, le jour, cientos de personas probablement recordaban que hoy se suponía que era el gran día. Imaginé a las amigas de Madison escribiendo, a la familia murmurando sobre lo que podría haber sido. Y quizá ella también pensaba en mí, no como un umbral que amo, sino como una historia que no salió como la había escrito. Al mediodía, la curiosidad pudo más. Revisé sur redes, algo que no había hecho desde que todo se derrumbó. Ahí estaba, una publicación de un estudio, ella con el mismo vestido de novia, sola bajo un arco de rosa blanca. El pide de foto de sia. A veces el cuento de Ada er solo tu. Poético, et que reconocerlo. Poético, y dolorosamente triste. La imagen era perfecta, illuminación impecable, filtro suave, todo lo que ella siempre había querido. Pero detrás de la sonrisa, casi podía sentir el vacío. La historia había perdido a su público. Cerré la app y dejé el teléfono boca abajo. El mundo fuera de mi ventana se veía real de una forma que el suyo nunca tuvo. Gaviota dando vueltas sobre el muelle, el océano susurrando contra la arena, y el sol sin importar quién lo mirara. El reembolso del salón había llegado la semana anterior. La mitad de lo que pagué, la mitad de lo que perdí.
Pero en lugar de gastarlo en mi, compré un viaje para mi madre. Siempre había sonado qu'on volvait a Florida, y se merecía una historia mejor que la que yo acababa de vivir. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento, sonrió y le digo la verdad. No es mejor cancelar una boda que pasarse la vida pagándola. A veces rien, a veces asientan, pero solo yo sé lo que eso real me significa. Madison siempre había tenido miedo de ser ignorada, de que le gara el día en que las cámaras de Jaran de grabar y a nadie le importara lo que tenía que decir. Y al final, eso fut exactamente lo que le di. No ira. No venganza. Solo silencio. Del tipo que obliga a una persona a escuchar su propio eco. Mientras el sol se hundía en el agua, me senté en mi pequeño balcón, taza en mano, viendo como el cielo pasaba del dorado al índigo. Mi vida ya no era glamorosa sin salón de lujo ni multitud brillante, pero era mía. Honesta, tranquila, estable. Y en ese silencio encontré algo mucho más duradero que los aplausos, cier.